Siempre que tengo que acometer un encuentro, un foro como este, siempre pienso en cuánto aprendo. Lo que no me esperaba hoy es esa reunión de amigos que decía Ignacio y que empezáramos a citar a Prim y a Catón. Y estoy fascinada. Creo que no hay mejor visión del mundo de la cadena alimentaria que comprender que está llena de profesionales muy sabios, muy sabios. Así que nada, creo que nos espera un minutito en lo que se incorporan todos los ponentes y damos comienzo a la mesa. Sí, no pasa nada. Un respiro humano. Sobre todo, además, porque si empiezo ya a hablar os voy a aburrir mortalmente, así que es mejor que guarde un discreto silencio. Eso sí, me llevo mucho vocabulario. Estoy llena de notas como la inflación de la suela de zapato, que creo que la voy a emplear en alguno de los reportajes, o en la de cambio de menú. Y luego la referencia a los dolores. He decidido que también voy a preguntar qué dolores tenemos en todos los que informamos de la cadena agroalimentaria. Así que me llevo un montón de palabras, aparte de muchísimos datos. Y espero que amigos. Adelante. Pues Eduardo, el escenario es de nuevo todo tuyo. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué tal? Hola. Sí, tienes que esperar. Muy bien, pues esta pequeña pausa y creo que vamos bien. Hemos adelantado la entrega del premio, con lo cual tenemos pues prácticamente una hora, hora y media para desarrollar la segunda parte de este primer foro Mercasa. Y como ha dicho la presentadora, pues vamos a dedicarlo esta parte de esta sesión a un producto muy concreto y un sector muy concreto, el sector pesquero. Y para ello tenemos pues a Víctor, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Víctor Martín Cerdeño, persona muy conocida, colaborador asiduo en la revista Distribución y Consumo y persona siempre dispuesta a participar en este tipo de foros porque siempre es una persona con una gran capacidad didáctica y tiene información acumulada después de tanto tiempo trabajando en estos temas, y le pedimos que diera como primera participación en esta sesión una especie de fotografía, de radiografía sobre el sector pesquero desde el punto de vista de los hábitos de compra, de consumo, etc. Así que lo primero es agradecerle a Víctor que esté con nosotros y pedirle que haga esa radiografía del sector. Luego intervendrá David Chica, director general de Mercamadrid, y Miriam Mendívil, directora general de Mercairuña. En el programa está José Miguel Lluvero, pero no sé si es que no va a participar o no ha venido, ¿no? Está enfermo. Me dicen que está enfermo, con lo cual excusamos su ausencia. Así que vamos a tener, por tanto, 3 ponentes y por tanto vamos a tener tiempo más que suficiente para debatir sobre este tema. Empezamos. Víctor, por favor, cuando quieras. Sí, muy bien, buenos días. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues tengo que comenzar mostrando mi agradecimiento a Mercasa, su presidente, al equipo directivo, a usted también por poder estar hoy aquí con todos ustedes participando pues, en este primer foro que ha organizado la empresa nacional Mercasa. Y además de ese agradecimiento, pues también quiero lanzar una felicitación, ¿no? Felicitación por esa iniciativa, por organizar, por articular este primer foro, porque yo creo que es importante, como se ha dicho en distintos momentos de la mañana, pues esa unión entre la academia y la profesión. Es cierto que nosotros en muchas ocasiones pues analizamos datos, utilizamos las distintas estadísticas, los distintos paneles que están a nuestra disposición, pero lo vemos pues desde esas esquinas que se comentaban anteriormente del puzzle. El centro son muchos de ustedes, muchos de los asistentes, es la profesión. Y creo que este foro pues, puede ser un buen punto de encuentro para que exista esa convergencia entre la academia y la profesión.
En ese sentido, yo voy a intentar establecer un marco sobre una de las familias del mercado alimentario, una de las familias de la cesta de la compra de los hogares españoles más importantes, como es la familia de la pesca. Los datos que yo voy a aportar básicamente son del Ministerio de Agricultura, de los paneles que vienen publicando periódicamente durante décadas. Estos paneles nos dan muchísima información, tenemos información desde distintas perspectivas y sobre todo se ciñen al consumo que realizan los hogares españoles, aunque también hay una parte relacionada con el sector horeca. Nosotros, además, en este caso Mercasa, con la colaboración de algunas otras personas, sintetizamos mucha de esa información en Alimentación en España. Está a punto de salir la nueva edición de Alimentación en España. Algunos se atrevió a catalogarla, ¿no?, como la Biblia del sector alimentario. No sé si llega tanto, pero no cabe duda de que es una publicación, cerca de 700 páginas, donde se sintetizan para todos los sectores los aspectos estadísticos, los aspectos económicos más importantes. Pues bien, con esa base, mi objetivo es mostrar hoy qué es lo que sucede con esta familia tan importante, como decía anteriormente, en el consumo de los hogares españoles. Y no en vano podemos echar un vistazo, ¿no?, al gasto que hacemos los hogares españoles y veremos que el pescado, bueno, pues representa uno de los porcentajes más elevados, solamente superado por la carne, por las frutas, hortalizas y patatas frescas, y por lo tanto estamos ante un sector que ya en el bolsillo, en la cesta de la compra de los hogares españoles es fundamental. Podríamos incluso también situarlo dentro del contexto económico, ¿no? Estamos ante un sector que aporta 2.600 millones de euros de ingresos. Hay que tener en cuenta, además, que España es una potencia dentro de la Unión Europea, puesto que el 25% de la flota de toda la Unión Europea es española, con 8.700 embarcaciones. Además, en este sector trabajan, dentro del sector primario, 53.000 personas. Y bueno, pues qué decir, ¿no?, para la red de Mercas, con una comercialización de 622.000 toneladas y 366 empresas que tienen como fuente principal de su negocio estas empresas. Decía que estamos ante un sector estratégico, ante una familia muy importante, y de hecho el año pasado, el año 2022, fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Año Internacional de la Pesca. Bien, estamos ante un sector, tomando datos o haciendo una radiografía concreta sobre los hogares, ante un sector en el que hay distintas partes y siempre que hablamos de la pesca, de los productos del mar, pues también conviene diferenciar los distintos o los principales elementos que lo conforman. Aparecen algunos datos sobre el consumo y sobre el gasto, y no cabe duda de que el pescado fresco es la parte más importante. Es decir, del total del consumo, en torno a un 42% es pescado fresco, un poco menos en gasto, en torno a un 40%. El pescado congelado anda rondando tanto en el gasto como en el consumo un 10%. Son muy importantes también las conservas de pescado, en temas de consumo en torno a un 21%, en torno a un 27% con respecto al gasto. Y, finalmente, otro apartado también muy significativo es el de los mariscos, moluscos y crustáceos, en torno al 25%, en torno a una cuarta parte, tanto en las cifras de gasto como en las cifras de consumo. Por lo tanto, es importante, y seguro que en sus actividades tiene perfectamente segmentado cada una de estas categorías, pero puede ser un buen punto de partida, pues, el diferenciar, ¿no?, que cuando hablamos de productos del mar, cuando hablamos de pescados, existen esas diferenciaciones a las que me refiero con este gráfico. Podríamos también pensar qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos años con respecto al consumo y gasto de pescado. Aparece reflejado en esa transparencia que nos indica para los hogares españoles, en términos per cápita, cuál ha sido tanto el gasto como el consumo. El último año nos dice que hemos gastado en torno a 191 euros, casi 192 euros en adquirir todo ese catálogo de productos al que anteriormente me refería, y que consumimos en torno a 20 kilos per cápita. Pero es cierto que durante los últimos 5 años nos encontramos con una situación bastante atípica, puesto que el año 2021 se produce un consumo y un gasto pues más elevado en el hogar, motivado por la pandemia, a la que anteriormente se hizo referencia, y que en el último año, en el 2022, comienza a producirse un ajuste en el mismo. Sí que puede llamar un poco la atención ese descenso que se produce en el consumo,
de esos 24, casi 25 kilos del año 2022, pues pasamos a poco más de 19, como decía anteriormente. Repito que no cabe duda de que estos últimos 5 años están caracterizados también pues, por la situación que hemos vivido, situación especial de pandemia, ¿no?, de los años 2020 y 2021. Bien, posiblemente uno de los aspectos a considerar y que también ha salido anteriormente en las distintas intervenciones y de manera cruzada con alguna de las preguntas son las cuotas de mercado. Es decir, ¿qué está pasando con la distribución de pescado? ¿Qué es lo que nos encontramos entre los distintos formatos que comercializan esta familia de productos? Me he permitido poner 2 momentos, hacer 2 fotografías. Hacer una fotografía para el año 2015 y hacer una fotografía para el año 2022. Las cifras nos plantean un intercambio en las cuotas entre 2 de los actores, y son el comercio especializado y los supermercados. En esa diferencia de 7 años vemos que el comercio especializado pues, ha pasado de una cuota de 28,5% a una cuota del 22,9%. Es decir, ha perdido un porcentaje significativo que se ha trasladado hacia el supermercado, que pasa de tener una cuota del 54% a tener una cuota del 59%. No cabe duda de que este será un elemento de reflexión y que posiblemente podemos plantearnos en los siguientes momentos de la conversación, aunque enlazando con lo que anteriormente se comentaban, otras formas comerciales, donde podría estar perfectamente el comercio electrónico, pues siguen manteniendo una significatividad bastante parecida en torno a ese 5%, lo cual quiere decir que comercio electrónico o autoconsumo o incluso distribución a domicilio pues no son canales significativos para la comercialización de pescado. Bien, todo este contexto, ¿no?, mientras que lo voy explicando, pues también me recuerda un poco a lo que explicamos en clase a nuestros alumnos cuando hacemos la elaboración, ¿no?, o contamos las distintas formas que existen de elaborar la política económica. Lo decía el presidente en su presentación, en el sentido de que en muchas ocasiones es importante contar, tener los datos, antes de tomar decisiones, hacer lo que decían en la escuela escandinavo-holandesa, ¿no?, lo que decía Fritsch, del método del espectador, es decir, parar, sentarnos, ver todos los datos antes de tomar las decisiones, porque realmente tenemos que ver qué es lo que está pasando. Posiblemente pues esta intervención o este marco nos pueda servir precisamente para eso, para poner un poco encima de la mesa pues estos datos y a partir de aquí, bueno, pues ver cuáles son las variables sobre las que tenemos que actuar, cuáles son los parámetros o los instrumentos que tenemos para llevar a cabo y buscar una optimización. Cuento esto porque en la siguiente gráfica, no sé si alcanzan a verla, nos aparece reflejado el perfil del consumidor. Es decir, que ahí realmente lo que se plantea son distintas características sociodemográficas, distintas características socioeconómicas de los hogares españoles y lo comparamos con la media del consumo de pescado. Y ahí, en ese gráfico, tenemos mucha información, ¿no? Y podemos tomarla de 2 vías, es decir, podemos decir cuáles son los hogares que consumen más pescado, bueno, pues los de renta alta media, los hogares que no tienen niños, los hogares en los que la compra la hace una persona mayor de 65 años, los hogares donde hay una sola persona, los hogares con parejas adultas sin hijos, los adultos independientes, los hogares donde hay retirados, pues realmente nos están diciendo qué porcentaje se consume más con respecto a la media, pero podemos tomarlo también desde otra perspectiva, es decir, ¿dónde se consume menos? Para intentar encontrar o intentar plantearlo como un reto y preguntarnos, bueno, pues ¿por qué se consume menos en los hogares donde hay niños pequeños? ¿Por qué se consume menos en los hogares donde la persona que realiza la compra es una persona menor de 35 años? ¿Por qué se consume menos en los hogares donde hay más familias? Más individuos. ¿Por qué se consume menos en las parejas que tienen hijos pequeños? Bueno, puede servirnos como reto el tener esa información. Esa es la radiografía, ese es el perfil que plantean esos datos y obviamente pues pueden ser motivo de análisis posterior. No cabe duda de que este sector también es significativo, también es importante en el consumo fuera del hogar, es decir, en el sector Horeca. Bueno, volvemos a encontrarnos algunas cifras de cómo ha evolucionado. La participación en el consumo total se cifra en un 14,1%, es decir, que del total de consumo que hacemos de toda esta amplia familia, un 14,1% se toma fuera del hogar, con 146 millones de kilos.
el consumo per cápita sería de 0,6 kilos por persona. Y de lo que no cabe duda es que es un producto que tiene una alta penetración. Es decir, en el último año un 70,5% de las personas entre 15 y 75 años en alguna ocasión consumieron algún producto de esta familia. Creo que por todos son fácilmente identificables, ¿no? Pues productos como langostinos, gambas, calamares, salmón, sardinas, que se demandan fuera del hogar en los distintos establecimientos de restauración, cafeterías, restaurantes, bares, auténticos protagonistas en algunos casos. Bueno, volvemos a tener datos del 2019 al 2022 y obviamente pues la situación de la pandemia también hace que se produzca ese descenso en el 2020 y una cierta recuperación para los años 2021 y, bueno, frenada o no conseguida en el año 2022. De la misma manera, en el análisis que planteo, con toda esta información, aparecería reflejado un perfil también de ese consumidor en actividades extradomésticas, en actividades de Horeca. Bueno, pues vuelve a verse que en las zonas metropolitanas hay un consumo superior a la media. Se observa también que cuando el consumidor tiene una mayor edad también existe una mayor demanda, que los hogares de renta alta y media alta también consumen más productos de esta familia. Y, bueno, pues finalmente también aspectos relacionados con el sexo, que no son del todo determinantes, pero que también nos marcan escasas diferencias. Básicamente estos son los datos. Obviamente podemos hacer un análisis más pormenorizado y aquí ya han salido algunas cuestiones pues para encajar el debate y seguro que mis compañeros lo van a plantear posteriormente con su actividad empresarial. Podemos plantearnos si el relevo generacional por parte de la oferta de los comerciantes que tal vez no ha llegado y relevo generacional por parte de los consumidores afecta en algo a este tipo de productos. Podemos plantearnos también el papel de la acuicultura, que nos ha dado una oferta continua durante los últimos años, huyendo un poco de la estacionalidad, como podríamos pensar en momentos anteriores. Podemos hablar también de la innovación de los alimentos, que se comentaba anteriormente, innovación de los alimentos que pueden generar productos sustitutos de estos pescados. Podemos hablar también de los presupuestos de tiempo, en el sentido de que muchas veces preparar este pescado, cocinar este tipo de productos, precisan de tiempo, de ese recurso del que cada vez contamos menos y de que adolecen muchos hogares a la hora de preparar este producto. Y, obviamente, hay que poner encima de la mesa pues, otra variable como son los precios, es decir, el encarecimiento que se ha ido produciendo pues, en un producto que tiene unas características muy particulares. Todos estos son elementos de debate, todo esto lo planteo para siguientes pasos de la conversación y por mi parte, señor moderador, pues sería todo. Simplemente volver a mostrar mi agradecimiento y felicitación por generar este foro y además en el sentido de que Mercasa es un nodo de conocimiento y es una buena fórmula, ¿no? Pues de que todo ese conocimiento se vierta a la sociedad y como comentábamos anteriormente, creo que es importante darse a conocer, ¿no? Esa labor de comunicación porque en las clases, pues cuando contamos y cuando hablamos de Mercasa o de las distintas unidades alimentarias, bueno, pues sorprende, ¿no? que muchos alumnos ya en un grado de comercio, alumnos universitarios, pues muchas veces no conocen lo que es Mercasa. Yo les digo, bueno, tranquilos, hoy habéis desayunado, habéis comido y vais a cenar posiblemente gracias a Mercasa. Yo creo que esa es la mejor forma de que entendáis y os preocupéis por lo que son estas unidades alimentarias. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Tomo nota de algunas de las cuestiones que has planteado y ya te anticipo que me gustaría que desarrollaras un poquito más ese dato que has dado de que cómo ha ido descendiendo el consumo en las tiendas especializadas para pasar a aumentar precisamente en los súper. Ahí hay una cuestión de fondo interesante para el debate, porque supone de alguna forma también una mayor, diríamos, profesionalización de los súper en un sector que durante algún tiempo lo tenían algo abandonado, por lo menos desde la perspectiva del consumidor, y ya te anticipo como una cuestión que la puedes desarrollar en el coloquio. Probablemente el sector pesquero supone un reto muy diferente a los mercados
con respecto a otros productos, desde el punto de vista logístico, por ejemplo. Así como los productos agrícolas los tenemos prácticamente distribuidos a lo largo del territorio y los mercas tienen esa relación más cercanía, el agricultor, agricultura prácticamente está extendida en todo el territorio, el producto pesquero está mucho más alejado, está en la zona del litoral y hay un reto verdaderamente logístico por parte de los mercas para responder de manera eficiente a la gestión y a poner a disposición de la distribución precisamente este producto. Y por eso viene muy bien que tengamos en la mesa pues a dos representantes de dos mercas. Uno, el David Chica, precisamente Mercamadrid, que según los datos que tengo aquí quizás sea el centro de merca más importante casi del mundo en el tema de productos pesqueros, porque lo tengo aquí en la ficha que me han pasado, ¿no? Y entonces se supone tener ahí el testimonio de un responsable de un merca como es Mercamadrid, donde ese reto lo tiene, pues, diríamos, aumentado hasta el límite. Y por otro lado, pues tenemos también a Miriam, que es de Merca Iruña, el merca de Pamplona, donde es un merca más de características más pequeñas, pero al mismo tiempo me imagino que tendrá una serie de peculiaridades el tema del sector pesquero y el pescado en un mercado más pequeño como ese. Así que sin más os doy la palabra. Me empieza David, por favor, para que nos planteen los grandes retos que se plantean en Mercamadrid, lo que es la distribución y la logística en torno a un producto como el pescado. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, dar la enhorabuena a Mercasa por la iniciativa de transformar todo el conocimiento acumulado en publicaciones durante años a un formato de coloquio, de debate, que yo creo nos permite darle otro enfoque y sobre todo nos permite generar preguntas y responderlas en el momento y compartirlo con el público, ¿no? Agradecer que cuente con Mercamadrid para participar en esta mesa y que cuente con la sede para desarrollarlo en Mercamadrid y de este modo también os doy la bienvenida a vuestra casa. También dar la bienvenida a los compañeros de Mercasa y compañeras, a los compañeros y compañeras de otros mercas. Creo que lo que voy a contar casi cualquiera de nuestros compañeros lo podría exponer porque la realidad es similar, la que nos encontramos. Y aprovecho también para felicitar a Ignacio Cruz Roche y a Jaime por el reconocimiento. Para mí sois referente en el sector y si yo hoy estoy aquí fue porque un día Ignacio Cruz Roche me empezó a hablar de esto de la distribución comercial y me dio la oportunidad de acercarme, yo creo que era no sé si con compra maestra, a los precios y la cesta de la compra en los distintos supermercados y ahí me metió un poco el gusanillo de ver qué pasaba, ¿no? y cómo evolucionaba. Bueno, pues eso fue hace ya unos cuantos años en la Autónoma de Madrid y este sector llegué a él gracias a la Universidad Autónoma y en concreto a vosotros dos, ¿no? en buena medida. Y también pues a Ignacio García Magarzo, que como siempre es un placer encontrarnos de nuevo, y agradecer también a quien un poco ha llevado el testigo durante años y años de todo ese legado y ese conocimiento, que es Ángel, que contaras conmigo también para participar hoy aquí. Y hecho las presentaciones, esto lo que demuestra es que estamos en un foro un poco de gente conocida, ¿no? Yo voy a intentar ser breve. Esta es una imagen del mercado de pescados de Mercamadrid. Sobre todo me voy a apoyar en fotos, no tanto en texto, porque además, sabiendo que hablaba Víctor antes, la ventaja de esto es que como Víctor lo cuenta todo, pues yo pongo una foto y así cuento lo que me apetece, ¿no? de lo que ha contado Víctor o de lo que no ha contado, ¿no? Entonces, pues me veo con más libertad que si pongo mucho texto, pues te tienes que condicionar más a lo que has escrito. El mercado de pescados... ¿Dificultamos la imagen nosotros o...? No, se ve. Voy a dar pocos datos, están casi todos concentrados aquí. El mercado de pescados de Mercamadrid inicia su actividad en el año 82 como consecuencia del traslado del mercado de Puerta de Toledo, que hoy sigue estando allí como sede de la Universidad Carlos III. Actualmente supera el mercado la superficie de los 30.000 metros cuadrados de zona de venta y exposición, 650 metros de
de muelles, 60.000 metros cuadrados de viales, parking y zonas de descarga, fábricas de hielo, cámara de reserva diaria y más de 150 empresas mayoristas instaladas. Eso nos permite tener un poco la dimensión de la infraestructura física donde se desarrolla la actividad. Recuerdo una anécdota, bueno, más bien un chiste que contaba José Antonio Crespo habitualmente en Mercasa, que es la que hemos liado para vender pimientos, ¿no? Es decir, toda la infraestructura y toda la actividad que se ha generado para que al final se vendan pimientos. Bueno, pues en este caso nos toca hablar de pescados, pero creo que nos sirve también como broma, ¿no? En el conjunto de Mercamadrid, no he puesto los datos, creo que son conocidos, pero aún así los recuerdo, son 3,1 millones de toneladas de alimentación, esos son 700, 800 tráiler abastecedores al día, 9.000 personas tienen su centro de trabajo en Mercamadrid y son más de 800 empresas. Esto, en el caso del mercado de pescados, nos sitúa en unos volúmenes que podemos decir están entre los 140 160 mil toneladas año, se llegó a pasar los 160.000, es razonablemente estable, con cierta tendencia a la baja los últimos años. Es verdad que el factor pandemia tuvo cierto condicionante en el consumo. Y en cuanto a actividad mayorista, pues podemos decir que está estabilizada, aunque evidentemente los datos que nos daba Víctor de consumo a la baja tienen un impacto sobre el volumen, ¿no? Podemos decir que, en cierto modo, la actividad de volumen de los mercados de pescados se mueve en paralelo, como parece bastante razonable, al consumo. El 75% del producto es producto nacional, somos un gran consumidor de pescado, con lo cual quiere decir que consumimos más de lo que somos capaces de capturar, o en este caso de lo que podemos capturar conforme a las cuotas, con lo cual somos un país importador y se tiene su reflejo también en ese volumen que se mueve diariamente en Mercamadrid. Nosotros realizamos una clasificación hace unos años de tipología de clientes que vienen a comprar, en este caso, a Mercamadrid o a las mercas, y por ver un poco cómo ha evolucionado en los últimos años, y creo que es bastante coherente con lo que señalaba Víctor, sigue siendo el cliente detallista, es decir, el cliente de la pescadería, el cliente más recurrente en cuanto a compra en pasillo. La restauración independiente tiene un peso importante y va ganando. Ahí yo creo que es interesante los datos que planteabas, Víctor, y yo creo que podemos anticipar un poco el debate, ver si hay una caída en el consumo del hogar, que es evidente, pero qué parte de esa caída en el consumo del hogar se ha podido desplazar hacia extradoméstico, ya sea en colegios, ya sea en colectividades o ya sea en consumo más los fines de semana o más en tiempo de ocio. Y otro dato que también apuntabas y que creo que es bastante relevante es la evolución de las cuotas de mercado por los canales de venta. Es decir, nosotros al final tenemos todo un volumen que se comercializa en Mercamadrid, pero no va por los mismos canales. Siempre esos canales van evolucionando. El crecimiento de las cadenas de supermercado, yo pondría el foco en cadenas regionales y nacionales. Yo creo que es muy importante en la cuota de mercado, ¿no?, como canal de compra final de los consumidores, y ahí yo creo que, bueno, pues aquí está ACES y ASEDAS representado y Mercadona, ¿no? Yo creo que el esfuerzo de las cadenas de supermercados en los últimos, me atrevería a decir 10 años, pero viene de antes, pero a lo mejor es más visible para el consumidor en los últimos 10 años en cuanto a las secciones de frescos, pues yo creo que ha hecho que vaya ganando esa cuota de mercado, ¿no? En los volúmenes que planteaba Víctor, y me voy, como veis, enganchando bastante a tu intervención, creo que dentro del pescado de la categoría de frescos, creo que es interesante analizar la evolución de la acuicultura por varios factores. Uno, garantiza una oferta estable también en precios, y ha ido incorporando cada vez más especies o más variedades, ¿no? Eso permite poder tener un surtido asegurado y poder realizar una compra con 24 o 48 horas, no de a ver qué se ha capturado y qué se ha descargado en el puerto, dependiendo de temporales, dependiendo de distintas circunstancias, sino una compra mucho más planificada, tanto por parte de la actividad mayorista como por parte de los clientes de los mayoristas.
Hablando un poco de la infraestructura, esta nave de pescado, sí quería comentar un poco qué hacemos nosotros, ¿no? O qué hemos hecho en los últimos años. Teníamos un reto que era hacer unas instalaciones referente y sobre todo más eficientes y sostenibles desde el punto de vista energético y que garantizaran mejor la cadena de frío y la seguridad alimentaria. Abordamos una inversión importante en mejorar el aislamiento de esa nave que, como digo, empezó a funcionar en el año 82. Solamente con las medidas que implementamos sobre la cubierta de mejora del aislamiento de la nave conseguimos mejorar un 30% la eficiencia energética de la nave y además decidimos que íbamos a abordar un sistema de enfriamiento para el conjunto de la nave con la complejidad de estamos en una nave de muchos metros cúbicos y además con las puertas abiertas durante la actividad, con lo cual cualquier aproximación a esta solución que hubiera venido de la mano de intentar hacer un gran frigorífico toda la nave, pues hubiera sido un fracaso desde el punto de vista operativo y una ruina desde el punto de vista económico. La aproximación que hicimos es una solución que ha sido analizada en distintos proyectos, tanto europeos como a nivel internacional, fue implementar frío a través del aire enfriado con agua. Esto nos permite generar corrientes de aire, hasta 15 veces por hora se renueva el aire dentro de la nave, nos viene bien esa apertura de las puertas y nos permite bajar en torno a 12-15 grados la temperatura de la nave en los momentos de actividad. Eso nos sitúa que en verano podemos estar en 15-18 grados de temperatura en los pasillos. Obviamente, cada operador tiene su cámara y sus instalaciones de frío. Y este modelo, además, supone un 70% menos de consumo energético respecto a un modelo tradicional. Cerrando el círculo, y no está en esta foto, estamos instalando las placas fotovoltaicas para alimentar el sistema y además conseguiremos pues que esa energía que se consuma sea energía producida en el propio mercado, en la cubierta del propio mercado de pescados. También otro de los retos del sector es dar mayor servicio a los clientes. Aquí el poder complementar la actividad pura de venta de mercancía con una actividad de almacenamiento y servicios de frío y una actividad de transformado del producto es un proyecto que llevó a cabo la cooperativa de la Asociación de Mayoristas, donde desarrollar una cámara de reserva diaria de 2.000 metros cuadrados y además las salas de preparación de producto. Esto hace que ese producto, sobre todo en el caso de la hostelería, en vez de llegar la caja con el producto tal cual, pueda llegar adaptada, cortada, fileteada o limpia según las necesidades de cada uno de los hosteleros ya desde Mercamadrid, ¿no? aprovechando las infraestructuras. Que es otro de los ejes que creo que es importante, la adaptación al cliente aportando servicios. Y por último, plantear uno de los retos del sector, que es no tanto la logística de origen a Mercamadrid, como la logística de última milla y el impacto que tiene sobre la movilidad de la ciudad, el reparto de mercancías. En este caso hicimos un proyecto piloto donde hacíamos un reparto centralizado desde el mercado de pescados de Mercamadrid con un vehículo eléctrico, ¿no? Evidentemente el reto del sector, no solamente por aspectos de sostenibilidad, sino por aspectos también de mejora de la eficiencia de la cadena, es poder avanzar en este tipo de servicios compartidos, ¿no? Da una respuesta a la necesidad, sobre todo, yo creo, de la hostelería, en este caso, de que se le entregue el producto en su comercio y también una mayor eficiencia en la parte de logística con ese compartir un servicio desde el punto de origen. Y por último, obviamente, los aspectos ambientales de, en vez de hacer todo esto con vehículos diésel, hacerlos con vehículos eléctricos. Yo creo que eso es otro de los retos que tiene por delante el sector. Es otro de las ventajas competitivas que tienen los mercados como mercado de concentración en destino, es decir, un mercado de concentración a las puertas de la ciudad que permite poder establecer proyectos de logística compartida como el piloto que hicimos. Y por mi parte es un poco el resumen de cómo vemos la evolución del sector desde el punto de vista más de los canales y de la comercialización y qué estamos haciendo para adaptarnos a las necesidades de los clientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, David, por tu esfuerzo de síntesis y también ha sido muy complementario a la información que ha aportado Víctor. Y hay ya algunas cuestiones sí que me gustaría, para luego que las retengas para ver un poquito el coloquio. Es el tema de si se mantiene, si hay alguna relación entre Mercamadrid, en tema del pescado, por ejemplo, y otros mercas a nivel nacional, por ejemplo. Si lo hay, porque al convertirse en Mercamadrid en uno de los grandes referentes en cuanto al tema de la distribución del pescado, ¿hay alguna relación? Lo pregunto desde mi desconocimiento del tema, pero como ya que estamos diciendo que lo que hay que hacer también es una labor informativa de lo que significa Mercasa y lo que significa la red de mercas, ahí me gustaría también ese tema, y quizá extendiéndolo también a otro tipo de productos, la relación que mantiene los distintos mercas entre sí, porque para mí es una área bastante desconocida y me gustaría que se pudiera hacer una labor de pedagogía en ese sentido, ya te lo anticipo. Y otra cuestión también que me interesa es todo el tema relacionado con el desperdicio alimentario. Tenemos a punto, ahora en la nueva legislatura, me imagino que saldrá aprobado de manera definitiva la ley del desperdicio alimentario, que se quedó aparcada en la tramitación parlamentaria en el Senado. Me imagino que ahora el ministro Plana lo retomará en su agenda y, por tanto, eso supone también unos retos importantes a instituciones y entidades como los mercas en el tema del desperdicio alimentario, por lo que supone de concentración en un lugar físico de tanta cantidad de productos, no solamente agrícolas, sino también pesqueros, con lo cual es otro tema que te lo dejo para la reflexión luego en el debate. Bien, y paso a Miriam Mendívil, es directora general de Mercairuña, es el Merca de Pamplona, y me gustaría que nos contaras cuál es el día a día, los retos que se plantean en un merca de las características del vuestro. Cuando quieras. Muy bien. Pues nada, lo primero, como mis compañeros, agradecer a Mercasa la organización de este foro, que es una oportunidad pues, para intercambiar opiniones con nuestros compañeros y con gente de otros sectores, y también pues, agradecer la posibilidad de exponer la situación de Mercairuña, pues que al final es un merca, no es Mercamadrid, es un merca pequeño, además de interior, y voy a hablar del pescado de un merca pequeño de interior, ¿no? Entonces yo tengo pues, problemas diferentes a los que puede tener David. Entonces, por contextualizar un poco la pregunta que me haces, Mercairuña lleva desde más o menos 1978 instalado, tiene ya una edad considerable, y surge un poco pues, porque hay muchos movimientos de gente de las zonas rurales hacia la capital, hacia Pamplona, y esto hace pues, que se tensione un poco, pues, hay desafíos logísticos y se tensiona la cadena de suministro. Y entonces, Mercairuña surge como una iniciativa pública de Mercasa, del Ayuntamiento de Pamplona y de la Diputación Foral de Navarra, pues para dar respuesta a todos estos desafíos logísticos y tener un lugar donde poder integrar este abastecimiento y donde se pueden abastecer a la ciudad de Pamplona. Nosotros tenemos, bueno, cuando se crea en 1978 es una nave única donde tiene frutas y verduras y pescado, y esta situación está así hasta que en el año 2000 pues hay un gran incendio en Mercairuña y el mercado queda reducido a cenizas. Y como se tiene que volver a construir de nuevo, pues se decide hacer dos mercados o dos edificios diferentes, uno para las frutas y verduras y otro para la lonja, que responde un poco pues, a unas necesidades de climatización diferentes, etcétera. Y se hace un mercado customizado pues, para los mayoristas que teníamos entonces, en cuestión de tamaño, de requerimientos, etcétera. Y a partir de ahí, desde el año 2000, si nosotros, que teníamos una ocupación del 100% del mercado, si nosotros analizamos cómo está ahora, pues se ve que el grado de ocupación de mayoristas y de ocupación de la superficie en nuestra lonja ha ido descendiendo con los años. Y se ve sobre todo, pues hay una gran caída en el año 2008 y otra caída importante en el año 2017. Que esto coincide más o menos con las crisis económicas que hemos padecido, ¿no? Y nos encontramos con un mercado pues, que actualmente está a un 50% de ocupación. ¿Por qué ha ido bajando? ¿Qué causas podemos explicar esto? Pues fundamentalmente por el descenso de los pequeños comercios alimentarios,
Hay una falta de relevo generacional importante. Hay una frase que yo la he repetido con mis compañeros en Mercasa, pero que también cuando hablo con los mayoristas de la lonja en Pamplona me la repiten, que es que cuando se cierra una pescadería no se abre una pescadería nueva, no hay un relevo generacional. Si bien es cierto que el ser pescatero es un negocio que requiere una cierta habilidad técnica, tienes que saber manipular el pescado, tienes que saber prepararlo, tienes que saber venderlo al público, es un producto perecedero y complejo. Y además requiere pues, unos horarios que a lo mejor pues, para los jóvenes hoy en día pues, no son atractivos porque te tienes que levantar de madrugada, tienes que ir a la lonja a coger tu producto, te tienes que ir a la pescadería y abrir el negocio. Luego también, como comentaba Víctor anteriormente, pues hemos tenido una irrupción de las grandes cadenas en fresco, que además es una irrupción y además se han ido especializando, han ido siendo mejores con el tiempo, han ido ofreciendo mejores productos y entonces han conseguido pues, una cuota mayor de mercado, aparte pues, de que ofrecen pues, unos horarios más extensos de los que puede ofrecer un pequeño minorista en su ciudad, etcétera. Y luego también han explotado esa gama de productos amigables para los jóvenes que vienen en una bandejita, que está ya limpio y que no requiere pensar. Yo cuando era estudiante y tenía que ir a la pescadería a comprar el pescado en mi piso de estudiantes era un estrés porque tenía que responder a 7 preguntas de cómo quería el pescado, de qué quería hacer con la cabeza, bueno, pues ahora con las bandejitas así no tienes que hacer nada sino que te la llevas. Y luego también pues en el pescado pues ha habido un incremento de precios que probablemente haya hecho que las toneladas consumidas por la familia pues hayan ido descendiendo con los años. Y entonces llego yo en el 2021 a Mercairuña y me encuentro pues, con esa situación, con una lonja que tiene espacios desocupados. Y entonces, ¿qué planteamos? Pues nos planteamos una reflexión estratégica sobre realmente el valor que Mercairuña aporta, ¿no? Para la comarca de Pamplona y tratamos de responder a 3 preguntas fundamentalmente, y me voy a levantar porque si no me voy a desnucar aquí mirando para atrás, que sería responder a la pregunta de por qué la actividad que hacemos es importante, y la respuesta sería porque dotamos de alimentación fresca, saludable, diversa, asequible y de calidad a la población de Pamplona y de Navarra. También somos una empresa pública y entonces dotamos a las instituciones locales que nos participan de capacidad de decisión propia sobre cuestiones fundamentales para la ciudadanía como es la alimentación. Y hace poco tuvimos una pandemia y esto realmente es importante, ¿no? También porque creamos comunidades, barrios y relaciones entre personas con un abastecimiento de calidad diverso, asequible y saludable. A quien no le gusta ir por su ciudad y tener todas las calles llenas de pequeños comercios, de pescadería, de fruterías, de si yo necesito algo bajo a la calle y me lo compro, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues en la agenda urbana del Ayuntamiento para el año 2030, pues una de las patas fundamentales de cómo quieren que sea la ciudad de Pamplona es fomentar el pequeño comercio, no solo de alimentación, sino en general. Y luego también porque tenemos el compromiso público para que el abastecimiento sea transparente, eficiente, libre, concurrente y con competencia. La segunda pregunta que nos hicimos es ¿qué pasa si no existimos? ¿Qué pasa si Mercairuña desaparece? Pues la primera respuesta sería que probablemente se diera un incremento de precios porque no disponemos de mercado de concentración. Ahora mismo el detallista va a la lonja y tiene una variedad de mayoristas que ofrecen productos diferentes y él puede negociar, puede regatear, puede comparar y eso genera una competencia de precios que finalmente redunda pues, en que el consumidor final pague también un producto menor por él. También dificultaríamos la implantación de pequeños comerciantes o detallistas porque tendrían que buscar su propia cadena de suministro para iniciar un negocio. Ahora mismo, para iniciar un negocio, en cuanto a producto, si quieres montarte una frutería o te quieres montar una pescadería, tú vas a Mercairuña, tienes ahí capacidad de comprar el producto, no te tienes que buscar. Tendrás que resolver otros problemas de permisos con el ayuntamiento, etcétera, pero en cuanto a producto, pues nosotros lo facilitamos. Las instituciones locales carecerían de este instrumento de actuación que les dotará de autonomía para garantizar el abastecimiento de productos frescos y también habría dificultades para garantizar el origen de los alimentos y su trazabilidad en temas de seguridad alimentaria. Y la tercera pregunta que nos hicimos es cómo realizamos nuestra actividad. Pues nosotros lo que hacemos es gestionar espacios, gestionar infraestructuras y facilitar operaciones comerciales, que la gente que esté instalada en nuestro mercado y la gente que acude a comprar todos los días pues pueda hacerlo de una manera sencilla. Somos también un punto de encuentro para el detallista que viene a abastecerse
diariamente. Proporcionamos información al consumidor sobre los precios de los productos frescos y además aseguramos y facilitamos la inspección de la seguridad alimentaria de los productos, en el caso del pescado, pues con el servicio de veterinaria que existe, etc. Y bueno, esto sería un poco por qué nuestra actividad es importante. Y en temas, por ejemplo, del reto de la gestión del tema del pescado, ¿tiene alguna característica especial? ¿Cómo gestionáis este asunto? Digo, ya que el objeto de la mesa, sí, esta sesión del pescado, si quiere aportar algo, si no esperar un poco al coloquio, ¿no? Si sí, lo que te apetezca. Bueno, nosotros en cuanto a pescado, nuestro problema es que tenemos espacios disponibles para ocupar. En cuanto a la gestión, no creo que sea diferente de cualquier otro mercado. Al final el volumen es mucho más pequeño, pero en cuanto a la gestión del producto... ¿Y el producto de dónde viene? ¿De los mayoristas del pescado dónde vienen? Sí. ¿De dónde abastecéis? Se trae sobre todo del puerto de Pasajes y también se trae pues, toda la parte de marisco, etcétera, de la zona de Galicia. Esas son las dos principales fuentes, sí. Y luego el reto de cuando llegas a Mercairun, te encuentras un local, ¿no? Digamos que tiene me ha dado la impresión un 50% sí, sin utilizar, ¿no? ¿Sigue así? Sí. ¿O estáis pensando estratégicamente algunos usos para ese espacio? Porque me parece muy importante, ¿no? Un 50% del espacio sin utilizar. Imagino que pensaréis estratégicamente si tenéis algo previsto y te apetece comentarlo, pues sí, si no, pues nada. Nosotros nos tenemos que transformar. Al final, Mercairuña nace en 1978, tiene 45 años, está en la crisis de los 40, se tiene que reinventar un poco, ¿no? Y en ese proceso estamos. Tenemos otros temas que también son de vital importancia, como es asegurar la continuidad de nuestra sociedad, etcétera, que requieren atención previa y una vez que solucionemos ese tema, pues ya nos pondremos con el siguiente. Muy bien, pues muchas gracias, Miriam. Bueno, como sentimos que no está José Miguel Lluvero por razones ha tenido algún problema físico de salud y vamos a tener tiempo más que suficiente para ampliar la información. Antes de que vuelvan a intervenir los ponentes y que yo les vuelva a plantear cuestiones a ellos, voy a dar la oportunidad al público por si alguien quiere intervenir, hacer una reflexión en voz alta sobre el tema bien de mercas en general, del sector pesquero en particular. Sí, por favor. Sí, el micrófono. Soy Carmen Rocío del Ministerio de Cultura. A ver, es que escuchándoos ahora, sobre todo Miriam y David, que son de mercas, pues me ha surgido una pregunta que a lo mejor casi todo el mundo la sabe, pero yo no la sé, porque no estoy en pesca, yo soy de ciudades hortalizas, ni mayormente, ¿no? Entonces, a ver, deduzco que evidentemente los dos mercados no tienen nada que ver porque Mercamadrid está al lado sobre todo de un núcleo de consumo tremendo y Navarra pues no. Para mí eso es una gran diferencia y entonces, claro, el futuro pues no me extraña, quiero decirte, me reflexiono que entiendo que estéis en crisis porque, claro, si me corregís, me equivoco, ¿quién va a los mercados a comprar? Las pequeñas tiendas, que cada vez hay menos y por lo tanto, evidentemente, es una de las cosas que te has comentado, que por eso ha bajado el trabajo de tu mercado. Los restaurantes, que seguirán yendo, porque, bueno, en fin, se supone que concentráis al cabo de donde se consume y por lo tanto seguirán yendo. Los supermercados y los hipermercados, que ya no son supermercados de uno, son cadenas de supermercados, que es casi como los hipermercados, porque concentran muchísima demanda. Entonces, claro, ahí en el sector de las frutas hortalizas es una situación diferente a la de los pescados, porque en el sector de las hortalizas la concentración de la oferta en origen con las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que están muy concentrados, pues ya hay una gran concentración. No es toda, porque hay muchos agricultores que no quieren presentar en una organización, pero ya existe esa gran
concentración. Sin embargo, el pescado no sé cómo es decir, sois vosotros, los mercas, los que realmente concentráis, es decir, los hipermercados y los supermercados, las cadenas compran a través de los mercas, o hay alguna organización equivalente en el origen, como las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que ya concentran, que yo entiendo, quiero decirte que hay cadenas de producción, cadenas de supermercados y hipermercados que compran directamente las organizaciones de frutas y hortalizas y se saltan los mercas. Y bueno, en Madrid, pues lo que venden es mucho, quiero decirte, a lo mejor en Navarra es poco, pero la venta de los supermercados, de las cadenas de supermercados aquí en Madrid es inmensa, es el 50 y tantos %, creo recordar, según ha explicado Víctor, ¿no? En el estudio de las diapositivas que nos has puesto. Bueno, pues esa es un poco la pregunta. Perdona que me he entendido mucho. Pero no, al contrario. Tanto Miriam como David podéis hablar sobre estas cuestiones. Creo que va a ser diferente mi experiencia que la suya, entonces yo voy a hablar como merca pequeño. Sí. Mis mayoristas venden pues, a pescaderías fundamentalmente que están instaladas en la zona de Pamplona y a hostelería o a hostelería a través de los propios detallistas. No venden a grandes superficies, etcétera, porque el volumen que manejan es muy reducido. Es otra casuística. Luego voy a matizar que Mercairuña no está en crisis, Mercairuña va muy bien, pero hay espacios sin ocupar dentro de la lonja, pero por lo demás somos una empresa solvente, por si no se ha entendido. Y bueno, eso era un poco, yo creo que tenemos una casuística muy diferente, pero es por volumen de las toneladas que manejamos. Sí, yo la verdad es que los temas que has planteado creo que quedaban para una tercera mesa del foro, porque creo que es precisamente un poco la evolución de los canales de consumo por un lado, de distribución y el papel de cada uno de los actores en esa cadena de valor, ¿no? Yo creo que la diferencia entre pescados y frutas y hortalizas, yo creo que lo has señalado muy bien. La producción agraria tiene unas organizaciones, tiene unas SAD, unas cooperativas y una estructura y unas zonas de producción. La producción pesquera, digamos, tiene otra forma, ¿no? Digamos, la concentración en origen no es en torno a la zona de producción, es en torno a los puertos y las lonjas, y la concentración en destino sí que coincide en ambos productos, porque podemos decir que es la red de merca, ¿no? Somos las mercas los que generamos esa concentración en destino. Sobre quién va a comprar a las mercas, yo creo que hay que matizar entre el comprador físico de mercado de pasillo y los distintos modelos de cadenas o canales de distribución que también se abastecen en merca, ¿no? A veces se toma la parte por el todo y se ve más al comprador de pasillo de la frutería y se deja de ver el tráiler que va desde la zona ZAC a los bloques logísticos de las empresas de distribución o las propias empresas de distribución que están localizadas en las mercas, ¿no? Yo, en el caso de Mercamadrid, pues tenemos a Ahorramás, tenemos Unide, tenemos Corte Inglés y tenemos compras de muchas de las otras cadenas que también se abastecen aquí y o tienen nave logística y hacen picking o lo organizan directamente con las empresas, ¿no? Con lo cual, digamos, está todo más entremezclado. Es evidente la evolución de las cuotas de mercado por canal, yo creo que eso es así. Y luego, también creo que es importante el peso de la hostelería, por lo menos en el caso de Madrid, pero me atrevería a decir que casi todos tenemos por algún motivo peso a la hostelería, porque las zonas donde tienen un importante peso del turismo en la costa, pues también lo tienen, aunque más estacionalizado, que también yo creo es un factor importante. ¿Cómo evoluciona? Pues al final la clave es entender cuáles son las preferencias del consumidor sobre su elección de producto y punto de venta y ser capaz, aguas arriba, de ir adaptando los modelos de formatos comerciales y los modelos de distribución. Y en eso yo creo que las empresas en general de las mercas tienen una enorme capacidad de adaptación y agilidad, ¿no? Que yo creo que si en algo se pudo ver fue en la pandemia, ¿no? Yo creo que la capacidad de adaptación
en tiempo real de las empresas fue clave. Aquí, de un día para otro, pasaban a llegar los pedidos por WhatsApp, se pasaban a tener los pedidos ya preparados en el muelle para evitar desplazamientos y movimientos por el muelle, y eso fue espontáneo, fue en 24 horas, ¿no? La capacidad de adaptación del comercio, tanto mayorista como detallista, es clave. Y por apuntar un poco el tema de relación con otras mercas, sí, primero tenemos relación porque desde el punto de vista más, si quieres, administrativo de gestión, compartimos a Mercasa y aquí están muchos colegas, hablamos entre nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de los operadores, hay muchos operadores que están en más de un merca, ¿no? Entonces su modelo de logística y distribución no es local o regional, sino en muchos ámbitos es de todo el Estado, cubriendo pues desde Mercabarna, Mercapalma, a lo mejor Merca Zaragoza y Mercaleón, ¿no? por poner un ejemplo. Con lo cual quiere decir que las propias empresas mayoristas, las que han ido creciendo y evolucionando, han cogido distintas posiciones o han ido integrando empresas mayoristas a través de compras o absorciones. Por otro lado, también lo hay desde el punto de vista de intercambios comerciales entre empresas. El otro día, por poner un ejemplo del mercado de pescados, pues había una empresa que lleva unos años en Mercamariz y bastante proactiva, que en su sala, de estas salas que hemos visto de despiece y fileteado, estaba abriendo, me decían que tenía varios trabajadores y cada uno hacía, me parece que eran en torno a 600 salmones al día de fileteado, abrirlo, viscerado y tal. Y digo, bueno, ¿y esto dónde va? Porque me daba la impresión que generaba como mucho volumen para ser un único cliente de hostelería, ¿no? Y me dice, no, este palé va para Mercasevilla. Me dijo, esto se lo manda un mayorista de Mercasevilla, lo acabamos ahora y sale, ¿no? Con lo cual, digamos, también hay intercambios comerciales entre empresas, y el caso de Mercamariz es un poco particular porque a lo mejor sí que hacemos de hub de concentración, que en el caso de pescados permite completar la oferta más de proximidad y más local con la oferta de otros orígenes y otra tipología de productos, ya sea de otros puertos de España o ya sea de importación vía Barajas, ¿no? Con lo cual, en el caso de pescados, un poco esa reexpedición, pues obviamente a Sevilla no vamos a mandar lo que se puede pescar en Cádiz, a Sevilla mandamos salmón, ¿no? Desde aquí, que yo creo que es un ejemplo bastante gráfico de cómo evoluciona. Al final, lo que yo creo permite la merca es tener mucha eficiencia, mucha oferta y una capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes en tiempo real, ¿no? Esa es la ventaja competitiva, yo creo, para las empresas que están ubicadas. Y la evolución nuestra, como merca, de ser un mercado que abastece un gran núcleo urbano, ¿no? Un entorno importante de población, además cada vez gana más peso como hub logístico de reexpedición hacia otras mercas o hacia exportación. Como hay entre el público directores de otras mercas, si queréis intervenir por trasladar alguno de los retos, alguna de las experiencias específicas de vuestros mercas, tenéis oportunidad de hacerlo. Y si no, alguna pregunta que quiera dirigirse al público, sí, por favor. ¿Viene de algún merca usted? No, yo soy Lola Iglesia y soy de Aces. Y ya que hay tiempo, quiero hablar. Hay tiempo. Sí, vale. En las cuotas de... ¿Perdón? Sí, es que había un poquito de ruido. Soy Lola Iglesia de Aces, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, y quería aprovechar la ocasión para dar las gracias por el trabajo que hace Mercasa con el informe anual de alimentación en España, que es el libro de cabecera que utilizamos todos los que estamos trabajando en la cadena alimentaria e intentando en la medida de lo que podemos mejorarla. Entonces, esos perfiles de consumo que antes habéis enseñado, creo que son los dolores o los retos que tenemos todos los operadores de la distribución con respecto a los productos y en concreto con respecto al pescado. Pues no sé si habéis fijado el consumo de los niños, que es muy bajo, y
conseguir que los niños consuman pescado. Y aquí entra mi pregunta, y es, yo creo que en los mercados también son un punto de compra para las colectividades y para el control de esa alimentación. Entonces yo creo que esa información sería muy buena para poder complementar la que se genera de alimentación de hogares y restauración, ¿no? Porque es verdad que es una gran preocupación que todos los operadores tenemos y que bueno, que hay que intentar mantener la dieta mediterránea y los equilibrios, ¿no?, que hay en esa alimentación. Entonces, bueno, pues si esa información en un momento dado la pudiéramos tener, pues sería maravilloso. Y nada, y agradeceros el trabajo que hacéis, que es maravilloso, que es fenomenal, fundamental. Muchas gracias. ¿Alguna palabra pedida? Sí. Ignacio. Bueno, sí que tiene la cosita. Bueno, aprovecho para darte la enhorabuena por ese premio. Yo quería lanzar más que una pregunta, es un reto, ¿no? Si vemos uno de los gráficos que nos ha puesto David, donde se ve la caída de las toneladas en los 3 últimos años de la pandemia hacia acá, de toneladas de pescado comercializado, y le ponemos en relación con el gráfico de Víctor, donde se ve los cambios de canales de distribución del pescado, el paso de una distribución más apoyada en el pescadero independiente hacia la entrada de las cadenas de supermercados, que pasan a coger una cuota de mercados importante. Creo también que la reflexión que se me ocurre es en la caída de los precios, de las cantidades vendidas. Ojo, porque aquí estamos hablando de 2 magnitudes distintas, cantidades vendidas en toneladas en el caso de los datos de Merca y precios, cantidades económicas, con lo cual ya estamos hablando de la manipulación del precio en los datos de Víctor, los datos del panel de consumidores, ¿no? Entonces hay lo que sí, habría que verlo, porque da la impresión de que la caída que se observa en los datos de toneladas de Mercamadrid es inferior a la que le correspondería, teniendo en cuenta el cambio de canal hacia cadenas de supermercados, que son cadenas que en gran parte, no en todo, pero en gran parte se abastecen directamente fuera de Merca, por lo cual eso sí que explicaría una parte de la caída. Yo creo que hay, en el caso de David, 2 tipos de efectos: un efecto de precios, de subida de precios, una subida de consumo en toneladas, pero también una fuga hacia otros canales que no están tan controlados por las cadenas de supermercados. Aquí quiero decir una cosa que en las cadenas de supermercados es muy interesante, y es el cambio que se produce en los temas de pescado, ¿no?, que es el efecto, pues desde cuando, voy a centrarme en el tema, con perdón, en el caso de Mercadona, que cuando Mercadona decidió que no quería tener pescadería, porque en esos tiempos la verdad es que les complicaba mucho el negocio, el tema de valores, de planteamiento de la tienda, y entonces decidieron, hubo unos años que se decidió que se quitaba el mostrador de pescadería y se pasaba a filipeado. Sin embargo, se dieron cuenta que el consumidor no es el consumidor tan joven, no quiere tanto el fileteado como quiere en la pescadería, y entonces les fue mal, estas cosas, bueno, por lo menos mi visión es que no vivir tan bien, y entonces la opción que siguieron fue volver nuevamente a desarrollar las pescaderías, y además mezclando la pescadería, el tema del efecto de suministro centralizado con el efecto de suministro en lonja de proximidad, para responder a la demanda del consumidor que quiere pescado próximo, ¿no? Entonces todo esto lo hizo inicialmente Mercadona, recoge ese recorrido, y en este sector, bueno, pues hay un fuerte efecto de imitación. Bueno, entonces pedí perdón a los de Mercadona por meterme en su negocio, que no me corresponde en absoluto, pero bueno, es lo que yo observo desde fuera. Entonces, en este momento, ese efecto de Mercadona se
al resto de las cadenas de supermercados, y las cadenas de supermercados pasan a tener unos muy buenos espacios dedicados a pescadería, una sección de pescadería muy potente, muy competitiva, y además donde juegan con pescados de piscifactoría, que es fácil de manejar, acuicultura, que es muy fácil de manejar en grandes cantidades, con pescado emocional local de lonja, que eso se lo traen de los sitios próximos. Entonces, el problema es que ese efecto emocional de este país tan complicado, en este país tenemos 3 mares y tenemos tipos de pescados distintos, y entonces o metes pescado local de proximidad, o realmente aquello no responde a las necesidades de cada uno de los consumidores, ¿no? Entonces, esto yo creo que fue un efecto importante, y de hecho que ¿por qué venden más pescado en las cadenas de supermercados? Porque lo hacen mucho mejor que más. Esa es la razón. El consumidor, evidentemente, elige con un determinado criterio, y es qué ventaja recibe. Si tú le estás ofreciendo un producto muy bien tratado y muy bien organizado, estará comiendo cuota en el mercado, ¿no? Entonces ahí, el planteamiento que yo quería hacer al principio es decir, bueno, aquí 2 tipos de efectos. Esos efectos, cómo se ven en la caída de toneladas, y mi impresión personal es que esa caída de toneladas no ha sido tan fuerte como la que se podía deber a estos 2 efectos combinados. Sí, puede hablar. ¿Sí? ¿Quieres, Víctor? Víctor, si quieres tú. Ya tú, Víctor. Vale, sí, pues Ahora. un poco al hilo de lo que comentaba el profesor Cruz Roche, que también aprovecho para felicitarle por el magnífico artículo y por el premio que ha recibido. Creo que el cambio estructural realmente se produce antes de la pandemia, porque si el gráfico que yo planteaba con las cuotas lo hubiésemos acortado y nos hubiésemos ido a 3 años, habríamos visto que prácticamente no hay cambio en cuanto a las cuotas. Incluso el resultado sería positivo para el comercio especializado, es decir, que el comercio especializado responde muy bien ante una situación tan anómala como la que vivimos con la pandemia, y bueno, pues se convierte realmente en una buena opción para los hogares, pues para conseguir ese pescado, bueno, mientras que en los supermercados pues hubo un poco más de incertidumbre, aunque siempre cumpliendo, ¿no?, con ese aprovisionamiento. Yo creo que el cambio es anterior, es decir, anterior a esta pandemia, por eso yo ponía 2015, y ahí es donde realmente se ve ese salto. Y efectivamente hay un momento en el que los frescos empiezan a importar a los supermercados. Yo recuerdo aquello que nos enseñabais los 2 grandes maestros, Ignacio, Javier Casares, en Santander, ¿no?, en la década de los 90, relaciones producción-distribución. Claro, los supermercados, los hipermercados, los libres servicios en aquel momento tenían su negocio en los productos de gran consumo, en los productos envasados, droguería, pero en un momento en el que, en un mercado tan saturado como ese, en el que hay tanta competencia, tienen que abrir nuevos frentes, y los nuevos frentes los encuentran en los frescos, algo que hasta el momento habían despreciado, que no les interesaba mucho, y empiezan a meterse. Y ahí es donde aparece el modelo Mercadona, o aparece en cuanto a la pesca, o incluso el modelo también de Mercadona en cuanto al tratamiento de los cárnicos y del resto de supermercados. Entonces yo creo que el cambio es anterior, empiezan a tratar mejor el producto, tienen a gente formada, que ese es uno de los grandes hándicaps del relevo generacional que hablábamos antes, es decir, necesitamos trabajadores muy formados en este sector, y que en el comercio especializado pues en ocasiones no se tienen. Entonces, bueno, pues yo haría ese matiz, ¿no? Al menos es mi impresión de que realmente el cambio es anterior, y que, bueno, sí, efectivamente, los datos de Mercamadrid pues marcan ese descenso que podría haber sido mayor, pero bueno, posiblemente se haya generado ya ese equilibrio con respecto a ese cambio estructural que es anterior a la pandemia. Sí, yo creo que la reflexión que planteabas, Ignacio, es muy acertada, y de hecho lo estuvimos analizando, ¿no? Cómo la evolución de los distintos canales, primero la evolución de consumos per cápita en kilos en los hogares, y la evolución de los canales estaba impactando o no en el volumen global de Mercamadrid, y qué capacidad estaban teniendo los operadores de Mercamadrid de adaptarse a esos canales, ¿no? Yo creo que ahí la evolución de los canales es clara. Si nos vamos más allá del 15 y nos vamos a la anterior crisis económica, o al final de la anterior crisis económica, veríamos que el gap es todavía mayor, y el punto de partida era mucho más próximo de los canales, ¿no? Con lo cual, digamos, según vayamos distanciándonos en la foto, 10 años, incluso me debe decir hasta 15, la tendencia es la misma, ¿no?, de evolución de los canales.
Los supermercados yo creo que han visto en buena medida una oportunidad en comprar parte de su surtido en Merca. Yo creo por varios factores. Uno, les permite tomar la decisión de compra mucho más próximos a saber cómo ha evolucionado y el cierre de la tienda. Les permite no tener ellos tanto riesgo de almacenaje ni de planificar esos pedidos, ¿no? Sobre todo aquí en los productos, podemos decir que puede ser más tipo acuicultura. Y esto en una categoría como es pescados, que son productos altamente perecederos y de mucho valor, supone poder salvar o defender la línea de pescadería con menos mermas, ¿no? Al final, es decir, poder viabilizar el modelo de la pescadería. Con lo cual yo creo que ahí han encontrado una oportunidad buena donde empresas mayoristas, y aquí voy un poco al impacto aguas arriba, son capaces de ser muy ágiles en aprovisionamiento y asumir ellos la parte de almacenamiento y de la gestión de la compra, es decir, le quita esa presión. Y el impacto que tiene también aguas arriba es que, según va creciendo este canal, probablemente se está produciendo una mayor concentración en que son algunos operadores los que tienen la capacidad de dar respuesta a ese canal frente a la totalidad de los operadores que tienen capacidad de dar respuesta a la venta de pasillo, ¿no? Que eso es también otro elemento, ¿no? Las cuotas de mercado dentro del sector mayorista. Yo creo que es un poco lo que hay, ¿no? Y también otro factor que yo creo es importante a la hora de analizar esos resultados es la hostelería, porque aunque desde el punto de vista de volumen no tenga tanto peso, desde el punto de vista de valor que alcanza el producto hacia el consumidor final y de servicios que le aporta, a lo mejor sí tiene mayor impacto, ¿no? Al final, el precio del kilo de salmón, si va a un súper, no es el mismo el precio final que paga que el que se paga por un kilo de salmón servido en un restaurante, ¿no? Entonces, parte de ese valor de ese producto, de la transformación, también, si se gestiona bien, tiene impacto aguas arriba, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, digamos, la evolución de los canales de venta y las cuotas de mercado de los canales no ha tenido tanto impacto aguas arriba como si dijésemos que el canal mayorista solo dependiese de manera exclusiva de uno de los canales detallistas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos, y además yo creo que en ese modelo que se planteaba anteriormente de pescadería en supermercado también hay un acorte de la oferta con los productos más concretos y ahí aparece la hostelería, es decir, la hostelería da esa variedad, esa heterogeneidad que al mismo tiempo abre una oportunidad, como tú muy bien estás diciendo, es decir, que es la conjunción de varias variables, pero totalmente de acuerdo con lo que planteas. ¿Quería intervenir de nuevo? Es una pregunta corta. ¿Los mercas venden en algún caso o son los operadores siempre los que venden? Siempre. Es decir, que no hay ningún caso en los que los mercas sean ellos los que venden. Lo que nos faltaba. La respuesta... La hemos liado. La respuesta ha sido igual de breve, ¿no? No, nosotros, por más allá de la respuesta corta, nosotros somos los que garantizamos la infraestructura y los servicios para que las empresas operen. Pues nosotros, digamos, somos los que garantizamos que está la infraestructura del mercado, garantizamos el frío, garantizamos la seguridad, la gestión de residuos, los horarios de mercado, la carga y descarga, etc. Y luego son los productores o el origen quien vende su producto a los mayoristas quienes venden y definen su producto y los ponen en merca, y los detallistas, hostelería, quienes vienen a comprar. Con lo cual nosotros, digamos, en el producto, en las transacciones comerciales no entramos, lo que garantizamos es que todo eso opera en un entorno empresarial y en un espacio físico y hacemos que eso funcione, ¿no? Sí, entonces, supongo que los mercados, los equivalentes, estamos en la Unión Europea, por lo tanto es un mercado único y por lo tanto estamos hablando de España, de los mercados más grandes. Entonces, entiendo que igual que los mercados existen aquí, existen mercados en otros países de
todo el mundo, pero bueno, yo me voy a centrar en la Unión Europea. Si Grecia quiere comprar cordero, una cadena de supermercados de Grecia quiere comprar cordero a España, se dirige grandísimas cantidades, o a Alemania, en cualquier otro, me da igual, grandísimas cantidades, ¿se dirigiría a un merca o se dirigiría a un operador de los merca o vosotros lo dirigiríais a los operadores de los merca? ¿Cómo es eso? Pues mira, me viene muy bien la pregunta. Nosotros hace 3 años montamos una oficina de acción exterior precisamente para poder captar esos clientes internacionales y ponerlos en contacto con las empresas mayoristas. Y el ejemplo de Grecia, ayer tuvimos una delegación griega visitando Mercamadrid y precisamente estamos trabajando en una misión comercial, en este caso de empresarios de Mercamadrid, para vender en Grecia porque lo plantean como un mercado objetivo. Una empresa concreta puede decidir ir a origen. Normalmente es más fácil poder venir a un gran centro de concentración que le permite ver muchos operadores, ver esa concentración de oferta y nosotros, por ejemplo, en el sector cárnico tenemos con las interprofesionales agendas de compradores internacionales que vienen a Mercamadrid y contactan con las empresas. Luego ya hacen sus contactos comerciales y cierran negocio, ¿no? Con lo cual... No, iba a decir que en ningún caso vendería ni vende mercado. No. Solo se lo pasa... Nosotros para facilitar ese acercamiento entre los clientes internacionales y las empresas mayoristas hemos creado la Oficina de Acción Exterior, que lo que hacemos es atender a esos clientes internacionales. Nos dicen, oye, pues estamos interesados en esta tipología de producto, de esta manera nosotros conocemos el mercado y lo acercamos a las empresas. Igual que las interprofesionales, organizamos rondas con clientes internacionales con las empresas que están trabajando en el mercado internacional. Vale, y, o sea, quiero decirte, es que claro, esa labor realmente es un poco comercializar, aunque es a ti a quien te vienen a comprar, no sales a buscar la venta. O sea, yo llamo a la puerta, o sea, a Grecia, una cantidad de supermercados, llamo a la puerta del Merca, Madrid, por ejemplo, y entonces habéis creado una oficina internacional pues, para este tipo de operaciones. Bueno, y en definitiva es como cuando un supermercado alemán llama a una organización de productores de frutas hortalizas y o sea, que al final hacéis un poco aunque no sabéis vosotros qué facturáis, quiero decirte, pero al final intermediación. Bueno, somos los que facilitamos que se encuentre la oferta y la demanda. También pasa en las ferias profesionales como Fruit Attraction o Meat Attraction. Nosotros hemos estado en Food Logística en Berlín este año, o en las misiones comerciales, por ejemplo, tuvimos una reciente en Polonia con compras de cadenas internacionales y con mayoristas de Mercamadrid. Nosotros lo que hacemos es facilitar, en este caso, que se puedan poner en común oferta y demanda y, obviamente, llegan a unos acuerdos comerciales que consideren. La verdad que las preguntas que has hecho han servido precisamente para hacer pedagogía sobre el funcionamiento de Merca, porque hemos dicho desde el principio y todos hemos coincidido que los mercas quizás sean esos desconocidos, ¿no? Y de hecho con las preguntas que ha hecho usted pues ha permitido que a través de la respuesta de David se haya conocido mejor el funcionamiento de los mercas. Yo le hice a David una reflexión sobre el tema del desperdicio alimentario, sí, la gestión de residuos. Creo que eso tiene que ser un reto para los mercas muy complicado, ¿no? ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿Cómo lo hacéis? Ya que estamos haciendo pedagogía sobre el funcionamiento de los mercas, ese tema me parece relevante, ¿no? Pues 2 pinceladas por nuestra parte. 1, intentar que el residuo no sea residuo, que si es producto apto para alimentación se canaliza a través de Banco Alimentos. El resto de compañeros que están aquí me consta que hacen lo mismo, o tienen sede de Banco Alimentos o trabajan con entidades sociales, con lo cual lo primero, intentar que no sea residuo. Muchas veces tenemos producto apto para el consumo porque, digamos, a lo mejor un frutero no se lo lleva pero porque no tiene 3 días de exposición, pero tiene 2, con lo cual permite poder canalizarlo hacia las entidades sociales. En nuestro caso tenemos a Banco Alimentos ubicado en Mercamadrid, tiene más de 500 metros en un espacio cedido por Mercamadrid, y desde ahí más de 100 entidades
sociales vienen semanalmente a recoger producto y el impacto está en torno a 40.000 personas. El año pasado se distribuyeron cerca de 2 millones de kilos de alimentos desde la sede de Banco Alimentos en Mercamadrid. No solamente frutas y hortalizas, sino también pescado y carne, porque cuentan con cámara de congelados. Y si no se consigue canalizar hacia las entidades sociales, tenemos una gestión de residuos. En esa gestión de residuos, en el caso nuestro, la fracción orgánica tiene un peso importante. Nosotros ahora mismo estamos en torno al 75% de valorización de los residuos que se generan en la actividad en Mercamadrid, que no son residuos que se generan en Mercamadrid, puesto que nos viene parte del residuo de vuelta del comercio detallista. Y en el caso nuestro, este orgánico va a Valemín Gómez para la producción de biogás y que a su vez alimenta a la flota de autobuses de la MT, ¿no? del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual digamos que yo creo que es un ejemplo interesante de circularidad en la ciudad de Madrid. Cuando has dicho que revierte del comercio minorista de nuevo a Mercasa, ¿cómo es? Sí, porque hay detallistas que lo que deciden es, cuando vienen a Mercamadrid, traer residuos, por ejemplo, las cajas de cartón o algún resto de orgánico. Nosotros hemos generado una infraestructura para que depositen ahí el residuo y luego ya pueden incorporarse al mercado. Logística inversa. Creo que Ángel quería comentar algo. Sí, estamos acabando ya, sí. Tiene ahora que clausurar la jornada. El presidente. Un segundo nada más. En primer lugar, creo que es obligatorio agradecer primero las menciones personales, que en mi caso y mi discreción, los que me conocen aquí, que son muchos, no es... me da casi más vergüenza que otra cosa, pero bueno, con orgullo agradecido. Agradecer a José Ramón su confianza, agradecer a Maite su confianza, a todo el equipo de la casa y seguir vinculado a todo este proyecto que forma parte de mi vida, porque es así, son de 45 años trabajando, pues 35 han sido en Mercasa, con lo cual, y siguen siendo. Muchas gracias en general, es una iniciativa maravillosa, de la que no felicito como un ajeno, porque siento parte de ella desde dentro, entonces me reconozco lo que se está haciendo, todo estupendo y maravilloso. Y eso que era, creo que procedía. Y lo que sí que quería intervenir en el debate es porque es más una reflexión, una pregunta, aunque se preste a algún comentario, y hay reivindicar algo que no ha salido en todo el debate sobre formatos que ha ocupado una parte de las intervenciones, y es reivindicar la importancia y la trascendencia del formato mercado municipal. ¿Vale? Los mercados municipales no han salido en las exposiciones, creo que debemos ponerlos en valor, que es un formato de comercio agrupado que ha sabido evolucionar y que está evolucionando, y que Mercasa ha hecho mucha labor a lo largo de décadas en este sentido, con los ayuntamientos que han sido capaces de integrar a la competencia dentro y que están funcionando como un modelo en muchos casos, y que más que hubo un problema que no se terminó como se veía inicialmente, se terminó convirtiendo en una solución de supervivencia para muchos de ellos, y que, centrándolo en el pescado, aunque el mercado como concepto no vale para todo el fresco, en el pescado especialmente es importante porque es más fácil, como se está demostrando, como más fácil cerrar una pescadería de calle que cerrar una pescadería en un mercado. Porque en el mercado la pescadería se beneficia del flujo de clientela del resto, al igual que el resto se benefician de la pescadería. Y en muchos casos es así, porque a pesar de que Mercadona y los supermercados están haciendo esfuerzos por mejorar su servicio en esa cadena de producto, una buena pescadería en un mercado, en mi opinión, sigue estando 7 niveles por arriba del mejor Mercadona de todos los Mercadonas que haya en un mercado de pescado. Por la variedad, por la calidad, por el acceso a las mercas para poder comprar, por la frescura, por la inmediatez y por el servicio personalizado que dan a clientelas de todas las edades. Otra de las realidades de los mercados, para cualquier observador que tenga un rato para verlo, es que a medida que en ciudades, que son la mayoría, aunque todavía algunas se resisten a tener horarios de apertura más prolongados, el hecho de que haya supermercados dentro, que en muchos casos está favoreciendo esa prolongación de horarios, es que un mercado, al igual que un supermercado, tiene muchas vidas a lo largo del día. Entonces, el público que tú puedes ver en una pescadería, en un mercado de referencia en Madrid, en Barcelona, los que hablan por la tarde, que yo creo que ya van siendo más, o en Valencia, en Alicante, en Bilbao, en cualquier ciudad donde los mercados son relevantes, o en Andalucía, que hay muchos, es que hay un público de las 11 de la mañana y un público de las 7 de la tarde. Y seguramente el público de las 7 de la tarde o de las 8, cuando estén a punto de cerrar, va a la pescadería con menos edad, con niños, se das una vuelta para dar de cenar a los niños. Esa realidad existe, y cuando se ven los datos, que son evidentes de que con niños se consume, todo es correcto, pero apoyar el mantenimiento de pescaderías que se mantienen
en el flujo de compartir espacios en los mercados y que eso sea fomentado y apoyado por los ayuntamientos, que son y siguen siendo los gestores de los espacios del mercado municipal y que gracias a las mercas pueden sobrevivir, porque son pescaderías y son mercados, si no tuvieran una buena merca donde ir a comprar, pues no podrían ofrecer ni ese pescado ni ese servicio. Porque para vender bien, la primera premisa de cualquier vendedor es comprar. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Sí, bueno, yo apostillo totalmente de acuerdo con la reflexión que acabas de hacer, Ángel, y bueno, además es una forma también de hacer ciudad, en el sentido de que en muchas ocasiones, bueno, pues hace un abastecimiento pues a esas personas mayores, a esos retirados, a esos jubilados que viven en el centro de las ciudades, cerca de esos mercados y que pueden comprar ese pescado y abastecerse para seguir consumiendo más, como veíamos. Vemos también que los nuevos modelos de ciudad, donde aparecen... Claro, evidentemente también cubre esa otra opción, mientras que el supermercado y esa otra forma de hacer ciudad en las afueras, con esos otros formatos, pues puede llevar a cabo ese desplazamiento. Por lo tanto, las políticas municipales o las actuaciones de los decisores públicos son fundamentales. Siempre hemos dicho ese binomio mayorista-minorista, mercado municipal, va de la mano en muchos aspectos. Las están ubicadas en mercados en todos los sitios. Y si tienes voluntad, interés por el placer, por muchas de las características que han salido de comprarte un buen pescado para cenar, pues es que haces la compra, lo compras, o para cenar o para comer, da lo mismo. Y es que no tiene ni que entrar a la nevera. O sea, no hay mayor economía circular ni ciclo corto que un pescado que llega a Mercamadrid de madrugada, va al mercado por la mañana, lo compras a las 7 de la tarde y te lo cenas. La cadena de valor de ese producto, el ciclo corto, la sostenibilidad, el consumo eléctrico, lo que quieras, todos los factores que quieras añadirle, que al mercado además va afectando. Tampoco generas emisiones de carbono. Bueno, como poner en valor, quería que no había acabado de salir. Muy bien. Si no hay más preguntas, agradecer a los ponentes su participación. Creo que todos vamos a salir sabiendo un poco más de Mercasa, que era el objetivo realmente del foro, abrir Mercasa al público no especializado y que no era necesariamente conocedor del mismo, porque no somos usuarios habituales de vuestros servicios, pero sí somos personas interesadas en conocer cómo funciona la institución, un elemento clave para que el sistema alimentario español sea un sistema esencial en el tema de la calidad de vida y en el bienestar. Así que yo agradecido también por la invitación que me hizo la empresa Mercasa para moderar estas dos mesas, y ahora pues cedo la palabra al presidente, que creo que está previsto. Ah, perdón. Voy a interrumpir. Muy bien, pues nada, nos levantamos, ¿no? Misión cumplida, ¿no? Muchas gracias a los ponentes. Estamos ya a puntito de acabar. Yo solo les voy a entretener un minuto contándoles unas breves conclusiones que he sacado a lo largo de esta jornada. Creo que existe en la sociedad un desconocimiento sobre lo que es la estructura y el funcionamiento de la distribución comercial. Por eso hay que conseguir el reconocimiento público que se merece. Lo que no se conoce no se valora, no me cansaré de decirlo. Y para ello hay que trabajar de forma conjunta con la academia, la universidad, los medios de comunicación, las empresas. Creo que es la mejor forma de formar y de informar a la ciudadanía. En esta jornada también se ha hablado de la revista de distribución y consumo. Creo que es una herramienta fundamental para poder formar sobre el sector de la alimentación con veracidad, con rigor, como se ha dicho en la jornada, primero los datos, luego la opinión, porque hoy en día somos más manipulables, se busca el clic, el debate, la controversia, no la información serena y veraz, que es la que damos, con lo cual necesitamos informar aún más seriamente sobre la cadena agroalimentaria. En una de las reflexiones de la primera mesa se ha hablado de comercio electrónico. Es verdad que no despunta por cientos de motivos, especialmente porque, como decía María, somos una sociedad de consumidores sensitivos, que nos gusta oler, nos gusta mirar, y en el fondo la fotografía a veces del comercio online nos cuesta un poco seguirla, aunque es innegable que hay una serie de factores que nos han impulsado a tener un crecimiento rápido de ese formato, que a lo mejor de otra manera, probablemente sin la pandemia, hubiera sido una forma más progresiva y nos vimos obligados a
hacerlo de una forma más rápida. Entre los retos del sector, en esta situación que mencionabais de sociedad líquida, de sociedad que va fluyendo y que nos genera una incertidumbre y una rapidez a la hora de tomar decisiones, se han mencionado retos como encontrar sistemas tecnológicos que permitan recopilar la información que la red de mercas capta a diario cuando responde a la necesidad de dar de comer a 30 millones de personas al día. Esa información es tan valiosa que es necesario analizarla, gestionarla y comunicarla. Creo que se ha mencionado algo importantísimo que suele estar muy relacionado con el primario, que es el relevo generacional. En este caso es un relevo generacional y además una necesidad de profesionales formados en lo que se requiere tanto en los mercados como en toda la cadena de distribución para dar respuesta a lo que quiere el nuevo consumidor, que encima cada día es más exigente y que, como se ha hablado, por ejemplo, en la mesa del pescado, cada día se requieren nuevos formatos, fórmulas, maneras de llegar tanto a los distribuidores minoritarios como a la hostelería, de una forma que les sea más fácil hacerse con el producto, gestionarlo y llevarlo al consumidor. Creo que además tenemos que tener en cuenta que se ha mencionado algo muy importante, que es que en esos retos de los mercas influye notablemente la dimensión de cada merca, influye notablemente en qué punto está colocado. En el caso de productos como el pescado, influye notablemente la cercanía a determinados puntos, que en este caso son los puertos, para luego llegar al punto de distribución. Creo que es fundamental que les afectará si caen el número de empresas de distribución minorista, porque eso hará que también disminuya su volumen y que a la vez se han convertido en puntos fundamentales de servicios logísticos. Y eso es imprescindible también en su futuro, tal y como se ha marcado ahora, ya que serán capaces de dar servicios a toda la cadena alimentaria de muchísimo valor. Creo que se ha mencionado también el peso de la hostelería. La importancia del desperdicio es algo que solo ha dado tiempo a pasar por encima de ello, pero los mercas ejercen una labor fundamental en dos cosas que tenemos que aprender como usuarios: a no desperdiciar comida. Es una falta de ética que se pierda comida en un mundo en el que mueren cientos de millones de personas por hambre, y porque la economía circular es posible y el sector agroalimentario creo que es de los que mejor lo saben y mejor lo practican, y en el caso de los mercas, con el ejemplo que se ha mencionado con la energía y los desperdicios orgánicos, es muy buena prueba de ello. Ya no me largo más porque la jornada ha dado para estar muchas más jornadas y muchos más foros hablando. Solo les voy a decir que cuando reflexionábamos sobre el reconocimiento público y el valor que se tiene que dar a los mercas, me quedo realmente con dos frases, y es que no nos acordamos que comemos, desayunamos y cenamos, eso los que tienen la suerte de no hacer merienda y media mañana, que yo practico. Nos olvidamos normalmente de que se hace gracias a que existen los mercas y que en realidad sois los mercas de la ciudadanía. Así que con esa frase me gustaría resumir la jornada y darle la palabra al presidente José Ramón Sempere para que clausure el foro. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo voy a ser bastante breve y al mismo tiempo intentaré ser escueto. Tres cosas. Una reflexión, un agradecimiento y la última, que será una invitación. La reflexión es una idea bastante simple, y cuando estábamos en el proceso de pensar en este foro, lo primero que me vino a la cabeza es cómo una idea tan simple, que era poner a la academia y al mundo operativo, que decía el profesor Martín Cerdeño, no se lo había ocurrido a alguien antes, ¿no? Era una idea que... La segunda cosa que pensé, bueno, si no se le ha ocurrido a alguien, por algo será, ¿no? O sea, que tampoco vamos a ponerlo en marcha. Y la tercera idea que tuve fue decir, bueno, pues ya que no se le ha ocurrido a nadie y que no sé por qué razón no lo han hecho, pues pongámoslos en marcha y vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo que ha pasado aquí esta mañana y todo el proceso de preparación ha superado con bastante manera sobrada todas las expectativas que teníamos. Nosotros queríamos hacer un foro donde poner en contacto dos instancias, dos cuestiones en las que trabaja Mercasa, que es en la generación de ideas, en la generación, el análisis de tendencia, el análisis de datos, y el mundo operativo, que es el que
nos ocupa la mayor parte del tiempo. Y eso hemos visto que se ha desbordado. Han salido aquí otras necesidades y otras expectativas de todos los asistentes, por la parte institucional, por la parte de las empresas, por la parte de las personas que estáis aquí, que representáis a los consejos de administración donde estamos, que darnos un tiempo sereno de reflexión en tiempos de ruido es un lujo. Y lo que hemos hecho esta mañana es un lujo de poder sentarnos, analizar, hablar en un tono de conversación donde todos nos llevamos algo aprendido. Yo creo que sobre esa reflexión se nos lanza, y esas palabras de elogio que habéis dicho las personas que hemos tenido el lujo de tener aquí sentados a los dos lados del escenario, pues esas palabras de elogio para nosotros significa un impulso, es decir, tenemos que hacer más y mejor, pero también nos compromete, ¿no? Es decir, que está muy bien que nos regalen los oídos de la manera que lo habéis hecho, pero también nos compromete a que, si es verdad que todo esto funciona y que todo esto ha sido lo que nos habéis dicho, pues hay que hacerlo más y mejor. Afortunadamente, detrás de todo el equipo y de todo lo que es la familia de Mercasa, hay gente que es capaz de ir mucho más y mucho más allá y de mejor manera que cualquier reto que podamos plantearle. En cuanto a los agradecimientos, en primer lugar, yo creo que este espacio de reflexión y esto ha sido posible pues gracias a un número de personas muy comprometidas y que nos ha permitido que gocemos de esto, que no solamente es un lujo, sino además es un espectáculo en sí mismo, ¿no? Y en primer lugar quería darle las gracias a Maite Castillo y a toda la Dirección de Desarrollo Corporativo porque lo habéis hecho genial, y una de las cosas más importantes es que la escenificación de todo ese proceso se ha hecho de una manera magnífica. Ángel Juste, si tuviera que agradecer todas las cosas, pues estaríamos una jornada entera. Sería la jornada Foro Mercasa dedicado a Ángel Juste. Así que simplemente te voy a decir gracias. A Laura, porque nos has hecho todo muy fácil. Es que es un lujo poder contar contigo para esto y para muchas más cosas. A Mercamadrid y a David Chica, porque de verdad nos sentimos muy cómodos. Hombre, hay razones para pensar que esto también es nuestra casa, casi al 50%, pero es que además lo sentimos así al 100%, ¿no? A Eduardo Moyano, oye, es que este era un reto complicado, ¿no? ¿Verdad? Y llevar esto en el tono de una conversación. Y yo creo que Juan Ignacio Magarzo lo ha dicho al principio, que era una reunión de amigos, pero con una profundidad tremenda y magníficamente bien hecho. A Javier Casares, yo creo que haciendo de Laura, para mí la frase brutal ha sido: esto es un nenúfar, es verdad, es que estos son los mercas, nosotros funcionamos así, y que aterrizar y lo que cuenta el poeta, pues efectivamente, somos el nenúfar. A María Puelles, oye, muchas gracias por hacernos partícipe de ese observatorio que realizas para Sedas, y con una amenaza que iba a decir nosotros, los directores de los mercas, teníamos ahí sobre el comercio electrónico. Chicos, pues tampoco estamos tan mal, ¿verdad? Somos, y lo decía Laura, ¿no? Vivimos la experiencia y la experiencia de comprar es algo que enriquece nuestra vida, sobre todo cuando hablamos de alimentación fresca, ¿no? A Jesús Reina, ¿qué te voy a decir? O sea, muchas gracias. Eso de tener un compañero como tú, con esa sensatez y esa brillantez, pues, oye, es un lujo también para todos nosotros. Víctor Martín, al profesor Víctor Martín Cedeño, que además comparte con nosotros y con Ángel Juste el Consejo de Redacción de Distribución y Consumo, pues cualquier rato contigo es un rato de poder aprender, ¿no? A David Chica, son tantas las complicidades que nos unen, que estar aquí en esta que ha sido mi casa y escuchándote, pues a mí me ha retraído a 5 años antes, cuando tú y yo estábamos
aquí intentando hacer realidad lo que tú ahora llevas y adelante, y es una realidad hecha así, ¿no? Y a Miriam, que es de las... ¿Por dónde estás, Miriam? Aquí, que es de las personas que se han incorporado a nuestra empresa, en este caso a Mercairuña, pues que la apuesta por talento y traernos talento de fuera que nos mire con otros ojos es una apuesta valiente, pero que, como has hecho tú, nos damos cuenta que esa apuesta ha sido muy válida. A Joaquín Romero y a Ignacio Cruz Roche, pues habéis sido los premiados, pero yo creo que el más agraciado de ese premio por el magnífico artículo que habéis escrito vosotros he sido yo. O sea, asistir a una clase de Ignacio Cruz Roche es un lujo, ya no solamente por lo de Sebastopol y lo de Cartago de Lenda sino porque, bueno, yo te confesaré una cosa que lo he contado muy poco, y ahora que no me escucha nadie, te la voy a contar. Cada vez que alguien se dirige a mí, presidente, yo me giro porque creo que vienes tú detrás. Así que muchísimas gracias por muchas cosas. Y el tercer caso, el último que digo, es la invitación, ¿no? Yo creo que hemos hecho lo más difícil, que era poner en marcha este foro, y que este foro fuera lo que pretendíamos que fuera ese intercambio. Nos hemos dado cuenta que además tiene un potencial mucho mayor, y que lo ha puesto de relieve Laura, pero también el profesor Moyano, es ese mayor conocimiento que desde la operativa podemos aportar a la academia y que podemos a los medios de comunicación. Y ahora viene lo complejo, que es el segundo foro, ¿no? Que ya tenemos que estar trabajando por el segundo foro, que será el año que viene. Decía Mario Benedetti, es uno de mis poetas de cabecera, que cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Yo creo que en ese terreno de incertidumbres y de cuestiones que se nos plantean, yo creo que nosotros tenemos bastantes condiciones para estar tranquilos, porque sean las preguntas que nos planteen y los retos que nos planteen en el futuro, contamos con el talento y contamos con el equipo humano suficiente como para dar las respuestas que cada vez nos vayan a preguntar. Y la última invitación es que ahora tenemos un aperitivo ahí fuera, y que este foro no termina aquí, sino que continúa ahí fuera con el aperitivo. Muchísimas gracias a todos y a todas.